Disparé al pie de aquel bastardo justo cuando el reloj de la Catedral de Madrid marcaba las 3 de la madrugada, y el eco del tiro se mezcló con el llanto ahogado del niño que acababa de salvar. No fue un acto de justicia ciega, fue el primer clavo en el ataúd de mi propia ruina, porque al amanecer, mi nombre estaría en todas las portadas, el abogado que se volvió verdugo. Y lo peor no era la sangre en mis manos, sino la traición que aún no veía venir, la que me robaría no solo mi carrera, sino el último jirón de alma que me quedaba. Me llamo Javier Ruiz, y hasta esa noche, era el fiscal estrella del distrito de Chamberí, el tipo que ganaba casos imposibles con una sonrisa que desarmaba a los jueces más duros. Madrid, esa bestia de hormigón y pasión, me había dado todo, un despacho con vistas a la Gran Vía, una esposa que aún me miraba como si fuéramos novios, y un hijo de 8 años que soñaba con ser torero. Pero la ciudad también esconde pozos negros, donde los poderosos devoran a los débiles sin que nadie oiga el crujido de los huesos. Así conocí a Miguelito, un crío de 10 años con ojos como pozos sin fondo, que llegó a mi oficina una tarde de otoño arrastrado por una asistente social exhausta. Ha sido violado, señor Ruiz, por el hijo de un diputado. Y no es la primera vez, me dijo ella, con voz temblorosa, mientras el niño se acurrucaba en la silla, aferrando un osito raído como si fuera su único salvavidas. Su piel morena, marcada por moretones frescos, olía a miedo y a las calles de Lavapiés, ese barrio donde los inmigrantes sueñan con una España que les da la espalda. Miguelito era hijo de una marroquí limpiadora que trabajaba 16 horas al día, y el agresor, Carlos Mendoza, era el heredero de una fortuna en constructoras, el tipo de niñato que compraba fiestas en Ibiza y sobornaba profesores en la Complutense. Lo supe en cuanto vi el informe, fiestas privadas en chalés de La Moraleja, drogas que fluían como el Manzanares en crecida, y un niño usado como trofeo en un juego de poder que nadie se atrevía a tocar. Acepté el caso esa misma noche, contra el consejo de mi socio, Elena Vargas, una abogada astuta con ojos de halcón y un pasado que ella misma enterraba bajo capas de cinismo. Javi, esto es un avispero. Mendoza padre es amigo del ministro. Te van a crucificar, me advirtió, sorbiendo su café solo en la penumbra de mi despacho. Elena y yo éramos como hermanos de armas, ella, la que calculaba riesgos, yo, el que cargaba contra molinos de viento. Pero esa noche, mientras revisábamos las pruebas fotos borrosas del móvil de un testigo, mensajes de texto que olían a extorsión, sentí por primera vez el veneno de la rabia pura. No era solo por Miguelito, era por todos los niños que Madrid masticaba y escupía, por la España que prometía justicia pero vendía indulgencias a los ricos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones y noches en vela. Entrevisté a la madre de Miguelito, Aisha, una mujer de 35 años con manos agrietadas por los detergentes y una fe en la que la mantenía ergida. Mi hijo dice que el diablo vive en una casa grande, con piscinas que brillan como el infierno. Me contó, con lágrimas que no caían, como si el desierto de su Marruecos natal le hubiera enseñado a ahorrar hasta el dolor. Prometí justicia, pero en el fondo sabía que la ley era un coloso de pies de barro. El juez asignado, un viejo falangista reconvertido en demócrata, ya había archivado 2 denuncias similares contra la familia Mendoza. El clímax de esa pesadilla llegó en una fiesta de fin de año en un ático de Salamanca. Recibí una llamada anónima, si quieres pruebas irrefutables. Ven al ático de los Mendoza. Pero solo. Era una trampa. Lo olí desde el primer pitido del ascensor. Subí con el corazón latiendo como un tambor flamenco. Pistola reglamentaria en la sobaquera, un recuerdo de mis días en la policía antes de pasarme a la toga. La puerta se abrió, y allí estaba Carlos, ebrio y riendo.
rodeado de amigos con camisas de Armani y narices blancas de cocaína. Miguelito estaba en una esquina, desnudo de la cintura para abajo, con los ojos vidriosos y un hematoma fresco en la mejilla. «Fuera de aquí, fiscal de mierda», rugió Carlos, lanzándome una copa de champán que se estrelló contra mi pecho. Sus compinches se rieron, pero yo ya había sacado el arma. El disparo fue instintivo, un estruendo que perforó el aire cargado de humo y perfume caro. La bala rozó su pie derecho, destrozando hueso y tendón, y Carlos cayó como un saco de patatas, aullando. Miguelito corrió hacia mí, sollozando, y lo envolví en mi chaqueta mientras la policía irrumpía llamada por el propio Mendoza padre, que lo tenía todo orquestado. Esa noche, en la comisaría de Sol, mientras me tomaban declaración, Elena apareció con mi abogado personal. «Has jodido todo, Javi. Mataste al Golden Boy en su propio nido». «No era asesinato, era defensa propia», argumenté. Pero al amanecer, cuando el sol teñía de rosa las torres de la Plaza de Castilla, mi carrera se evaporó. Los titulares lo decían todo: fiscal enloquece y hiere a hijo de diputado en orgía secreta. Y lo peor, una filtración anónima revelaba que yo había manipulado pruebas en casos pasados. Mi firma en documentos falsos. Mi nombre en cuentas offshore. Alguien me había traicionado, y el hedor a venganza ya flotaba en el aire. No dormí esa mañana. En mi piso de Malasaña, con vistas a un patio interior lleno de geranios mustios, abracé a mi hijo, Pablo, que me miró con ojos grandes y confundidos. «Papá, ¿por qué estás en la tele como un malo?» Mi esposa, Laura, una periodista de El País, me sirvió un café negro y murmuró: «Esto no es solo el caso, Javi. Hay más». Tenía razón. La traición venía de dentro, de alguien que conocía mis sombras, un divorcio fallido años atrás, un soborno que acepté para pagar deudas médicas de mi madre. Pero no sabía quién. Aún no. Decidí que no me hundiría sin pelear. Miguelito estaba a salvo en un centro de protección. Aisha le rezaba cada noche, pero yo empezaba mi propia guerra. Llamé a Elena: «Necesito tu ayuda. Vamos a destapar a los Mendoza, cueste lo que cueste». Ella dudó. Su voz un susurro al teléfono: «Estás jugando con fuego, amigo. Y el fuego quema a los que menos lo merecen». Colgué, ignorando el nudo en el estómago. La venganza no pide permiso, solo exige sangre. Los días siguientes fueron un laberinto de mentiras y portazos. Mi despacho en el Palacio de Justicia me fue confiscado al mediodía del mismo día del tiroteo, y el decano del Colegio de Abogados me suspendió provisionalmente con una carta fría como el viento de la Sierra de Guadarrama. Conducta incompatible con la ética profesional. Rezaba el papel, firmado por un burócrata cuya mano temblaba al escribir mi nombre. Madrid, esa amante celosa, me escupió a las calles. Paseaba por la Gran Vía al atardecer, esquivando turistas con cámaras y vendedores de castillas, mientras mi teléfono vibraba con amenazas anónimas. «Te vamos a enterrar vivo, Ruiz». Voces distorsionadas, números ocultos, el mismo acento castizo que usaba Carlos Mendoza en sus vídeos virales de Sol y Playa. Laura se mudó con Pablo a casa de su hermana en Toledo esa misma semana, alegando espacio para respirar. «No es por ti, Javi, es por él. No quiero que vea cómo su padre se convierte en un paria». Sus palabras eran cuchillos envueltos en seda, recordándome las noches en que discutíamos por mi obsesión con el trabajo. Ella, con su pluma afilada, había olido la podredumbre antes que yo. «Los Mendoza controlan medios». Ese artículo en ABC no salió de la nada. Tenía razón. El periódico, financiado por constructoras afines, pintaba mi disparo como un ajuste de cuentas personal,
insinuando que Miguelito era un recluta en mi cruzada contra los poderosos. La verdad era más sucia, yo solo quería justicia. Pero la justicia en España es un lujo para los que pagan impuestos dobles. Me instalé en un apartamento cutre en Chueca, alquilado a nombre de un primo lejano, con paredes que olían a fritanga y un balcón que daba a un callejón donde los grafiteros pintaban consignas contra la monarquía. Allí, entre cajas de cartón y botellas de Ribera del Duero a medio beber, tracé mi plan. No era un esquema de fiscal, era un mapa de venganza, garabateado en servilletas de bar. Primero, contactar a testigos silenciados. Segundo, hackear bueno. Pedirle a un amigo informático que hackeara los servidores de Mendoza Construcciones. Tercero, exponerlo todo en una rueda de prensa que ni el mismísimo Rajoy podría ignorar. Elena fue mi primer soldado. Nos encontramos en un café de la Plaza Mayor, bajo la sombra de la estatua de Felipe III, donde el bullicio de los palomos ahogaba nuestras palabras. Ella llegó con gafas de sol y un pañuelo al cuello, como una espía de novela negra. He revisado los archivos del caso. Hay un juez comprador, el mismo que archivó las denuncias previas. ¿Y tu filtración? Huele a traidor interno. Sus ojos, castaños y penetrantes, se clavaron en los míos. Elena y yo teníamos historia, una noche de borrachera en las fiestas de San Isidro, 10 años atrás, que terminó en un beso robado y promesas que nunca cumplimos. Si te meto en esto, no hay vuelta atrás, le dije, pasando una carpeta con nombres sirvientes de los Mendoza, prostitutas de lujo que habían visto demasiado, un chofer con deudas de juego. Ella la tomó, dudando solo un segundo. Por Miguelito. Y por ti, idiota. Pero en su abrazo de despedida, sentí un escalofrío. ¿Era lealtad o cálculo? Elena siempre había sido ambiciosa, escalando peldaños en despachos que yo desdeñaba. ¿Y si era ella la filtradora? Sacudí la cabeza. La paranoia era el primer síntoma de la caída. La primera pista llegó de Aisha. Me citó en un parque de Usera, barrio de marroquíes y halal, donde los niños jugaban al fútbol entre bloques de hormigón. Miguelito corría tras un balón desinflado, riendo por primera vez en meses, pero sus ojos aún cargaban sombras. El señor grande, el padre de Carlos, vino anoche, me dijo Aisha, con voz ronca por el tabaco. Ofreció dinero. Mucho. Para que retire la denuncia. Sus manos, ásperas como lija, apretaban un pañuelo bordado. Le dije que mi hijo no tiene precio. Pero él sonrió, como un lobo, y dijo: todos tienen precio, señora Benali. Aquello encendió la mecha. Mendoza padre, Víctor, era un titán, 70 años, pelo plateado peinado hacia atrás, que instructor de los rascacielos que devoraban el Skyline de Madrid. Había financiado campañas electorales, donado a ONGs falsas para lavar imagen, y rumoraban que su yate en Marbella albergaba reuniones donde se repartían favores como aceitunas en una paella. Organicé una reunión con un ex socio suyo, un contable jubilado llamado Ramiro, en un bar de lavapiés donde el jamón colgaba como trofeos de caza. Ramiro, con barriga de cervecero y dedos manchados de tinta, balbuceó por un sobre con billetes. Víctor no solo abusa de niños, trafica con ellos. Redes desde aquí hasta Tánger. Usa las obras para esconderlos. Grabé cada palabra, el sudor en su frente brillando bajo la luz mortecina. Pero al salir, un coche negro me siguió por las calles empedradas. Aceleré, zigzagueando por el rastro, hasta perderlo en el laberinto de puestos de antigüedades. En casa, reproduje la cinta, pruebas de oro. O eso creí. Al día siguiente, Elena me llamó histérica: Javi, el contable está muerto. Infarto, dicen. Pero su autopsia huele a sobredosis forzada. Mi mundo se inclinó.
¿Coincidencia? No en esta ciudad de conspiraciones. La ira me consumía. Noches enteras planeando, fumando en el balcón mientras Madrid parpadeaba abajo como una joya falsa. Llamé a Laura, suplicando volver. Pablo te necesita. Ella suspiró, yo necesito a un hombre, no a un fantasma en guerra. Colgué, solo, y juré que Víctor pagaría. Pero el destino, ese cabrón con sombrero cordobés, tenía otros planes. Una carta anónima llegó esa noche, sé tu secreto. Ruiz. El soborno de 2000 queens. Únete a nosotros o tu hijo lo sabrá. El remitente, un símbolo. Una M estilizada. Los Mendoza. El pánico me arañó las entrañas. ¿Cómo sabían? Solo Elena y yo. No. Imposible. ¿O sí? La semilla de la duda se plantó. Y con ella, el verdadero veneno de la venganza. No sabes en quién confiar cuando el lobo lleva piel de cordero. La duda era un parásito que me roía desde dentro, convirtiendo cada mirada de Elena en una acusación muda. Nos reunimos de nuevo, esta vez en su ático minimalista de Chambery, con vistas al templo de Devot que brillaba como un espejismo egipcio bajo la luna llena. Ella sirvió vino tinto de La Rioja, sus manos temblando ligeramente, o era yo quien veía fantasmas. Ramiro no fue casualidad, Javi. Mendoza tiene tentáculos en la policía. Debemos ir a los medios. Ahora. Pero sus ojos evitaban los míos. Y en la mesa, vi un destello, un llavero con la M de Mendoza, olvidado como una serpiente dormida. No la confronté. En cambio, mentí, tengo una pista sobre la red de tráfico. Un almacén en las afueras. Era cebo. Para ver si picaba. Ella mordió, cuéntame todo. Juntos. Paseamos esa noche por el Retiro, entre parejas besándose en bancos y llagues jadeantes, y le conté una historia falsa sobre un convoy nocturno. Al amanecer, comprobé, el almacén fue allanado, vacío, pero con huellas frescas de la policía. Alguien había avisado. Elena, o yo estaba paranoico. La investigación se volvió personal, un descenso al averno de mi propia psique. Visité a Miguelito en el centro de acogida de Vallecas, un edificio gris con grafitis de esperanza y rabia. El niño me abrazó, su cuerpecito frágil contra mi pecho, y susurró, el hombre grande dijo que tú eres el malo ahora. Que me mentiste. Lágrimas calientes en mi camisa. Aisha, a su lado, me miró con ojos que ya no confiaban, la prensa dice que exageramos. Que mi hijo miente por dinero. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web bullía en mí como lava del Teide. ¿Cómo podía España, cuna de Quijotes, permitir que un niño fuera crucificado por la palabra de un violador cojo? Decidí golpear donde dolía, la fortuna de Víctor. Mi amigo informático, un geek de la Politécnica llamado Diego, hackeó los servidores de Mendoza Construcciones desde un cibercafé en Moncloa. Es un iceberg, Javi. Lavado de dinero a través de ONGs falsas. Contratos amañados con el ayuntamiento. Y sí, menciones a paquetes humanos desde el Sahara. Imprimí todo. Pilas de papeles que olían a traición corporativa. Planeé entregárselo a un periodista independiente. Un tal López de El Confidencial. Pero antes, una emboscada, 2 matones en un callejón de Atocha. Navajas brillando bajo farolas anaranjadas. Luché como un toro en las ventas, rompiendo una nariz y ganándome un corte en el antebrazo que sangraba como un río manchego. En el hospital clínico, cosido como un Frankenstein moderno. Recibí la llamada de Laura. Pablo ha sido acosado en la escuela. Niños diciendo que su papá es un asesino. Mi voz se quebró. Vuelve, por favor. Lo arreglaré. Ella colgó, y en ese silencio, juré destruir no solo a Víctor, sino a todo su imperio. Al salir, con el brazo vendado, fui a La Moraleja.
el enclave de los ricos donde los Mendoza reinaban. El chalet era una fortaleza, rejas altas, cámaras como ojos de basilisco, jardines con piscinas que reflejaban estrellas falsas. Me colé de noche, escalando un muro cubierto de hiedra, corazón martilleando como un yunque. Dentro, documentos en un estudio, facturas de transporte especial, fotos de niños en contenedores. Y una carta, estimado Víctor, el fiscal Ruiz es un problema. Elimínalo antes del juicio. Firmada, Edvi. Elena Vargas. El mundo se detuvo. Mi socia. Mi confidente. La mujer que besé una vez bajo la lluvia de mayo. Era la serpiente. Lágrimas de rabia. No de sorpresa, en el fondo. Lo sabía. Uy. Papeles bajo la chaqueta. Y esa noche, en Chueca, bebí hasta el olvido. Sueños febriles, Miguelito ahogándose en una piscina de sangre. Laura riendo con Víctor. Elena susurrando secretos en mi oído. Al despertar, con resaca como un terremoto, tracé el siguiente paso, confrontarla. Pero el destino intervino. Una explosión en mi antiguo despacho, archivos quemados. Mi nombre en llamas en las noticias. Sabotaje por venganza, decían. Y en el fondo, una foto mía con Elena, sonriendo como traidores. La traición era total. Llamé a López, tengo la bomba. Pero protégeme. Él accedió, y al día siguiente, el artículo estalló, la red pedófila de los Mendoza, pruebas exclusivas. Madrid rugió, manifestaciones en Puerta del Sol, tweets virales. El ministro dimitiendo en pánico. Víctor llamó una rueda de prensa, calumnias de un loco violento. Pero yo sabía, el cerco se cerraba. O eso creí. Elena me mandó un mensaje, nos vemos en el retiro. Solo. Trae las pruebas. Era la trampa perfecta. Caminé hacia allí al atardecer. El parque un tapiz de hojas otoñales crujientes. El estanque reflejando mi rostro demacrado. Ella esperaba en un banco, elegante en abrigo negro, cigarrillo en mano. Javi, siéntate. Hay algo que debes saber antes de destruirlo todo. Su voz, suave como el Duero en verano, pero sus ojos. Ojos de depredador. Me senté, pistola en la cintura, listo para el final. Elena exhaló humo hacia el cielo crepuscular del retiro, donde las farolas empezaban a encenderse como velas en una procesión de Semana Santa. No soy lo que crees, Javi. Nunca lo fui. Sus palabras colgaban en el aire, pesadas como el incienso de una iglesia barroca. Saqué la foto de la carta. Temblando, vi. Explicaciones. Ella rió, amarga, apagando el cigarro contra el banco. Víctor me sobornó hace años. Para callar sobre sus fiestas. Pero no filtré nada sobre ti. Eso fue él, probándote. Mentira o verdad, ¿qué importaba? Mi rabia era un volcán. Teide en erupción. Me usaste. Para Miguelito. Para tu carrera. ¿Cuánto te pagó por traicionarme? Se levantó, acercándose. Su perfume jazmín y traición invadiendo mi espacio. Te salvé, idiota. Sin mí, estarías en Carabanchel por intento de asesinato. Pero Víctor. Él mató a Ramiro. Y planea lo mismo contigo. Lágrimas en sus ojos. Genuinas o teatro. Con Elena. Siempre era un guión a medio escribir. Caminamos. El parque un laberinto de sombras alargadas. Y ella confesó, su deuda con los Mendoza databa de la universidad. Un aborto pagado con silencio. Me chantajean con eso. Pero por ti. Romperé el ciclo. Me dio un USB, grabaciones. Víctor admitiendo la re. Úsalo. Lo tomé, dudando. Y en ese momento, el twist del destino golpeó como un rayo. Un coche negro irrumpió por la verja cercana. Faros cegadores. Y dos figuras saltaron, los matones de Atocha. Ahora con pistolas. Corrimos.
Elena tropezando en tacones. Yo cubriéndola como un escudo humano. Disparos silbaron, astillando un árbol centenario. Por aquí, grité, hacia el estanque, donde nos zambullimos en aguas negras, el frío mordiendo como peces pirenja. Emergimos en la otra orilla, empapados, jadeantes, y fuimos a mi piso en Chueca. Allí, temblando, nos secamos con toallas raídas. Gracias, murmuró ella, y por un instante, la besé rabia, deseo, perdón enredados. Pero el beso sabía a sal y secretos. Al amanecer, con el USB en mano, contacté a López. Publica todo. Ahora. El artículo fue un terremoto, grabaciones de Víctor riendo sobre pequeños paquetes traficados en camiones de obra. Nombres de políticos implicados. Hasta el juez corrupto. Madrid estalló, protestas masivas en Sol. Con pancartas de justicia para Miguelito. Hogueras de efigíes de Mendoza. Víctor fue detenido en su chalet, esposado frente a cámaras que devoraban su dignidad. Inocente. Conspiración. Bramó, pero sus ojos, hundidos como aceitunas negras, traicionaban el pánico. Elena desapareció esa mañana. Un mensaje, huyéndome. Cuídate, Javi. Y perdóname. La perdoné, o quise creerlo. Pero la victoria era pírrica. Mi suspensión se convirtió en expulsión permanente. El colegio de abogados citó conducta temeraria. Laura volvió, con Pablo, pero el niño me miraba como a un extraño. Papá, ¿mataste al hombre malo? No, hijo. Solo lo herí. Mentiras piadosas. El pegamento de las familias rotas. La sociedad. Esa hidra de opiniones. Me devoró. En las calles de Madrid, unos me llamaban héroe, otros psicópata. Un bar en Malasaña me vetó servicio, en otro, me invitaron rondas gratis. Aisha me llamó llorando, Miguelito está a salvo. Gracias a ti. Pero el precio, mi alma fracturada. Noches de insomnio donde soñaba con balas y llantos. Y entonces, el clímax se avecinaba. Víctor, desde la cárcel de Soto del Real, exigió un careo. Ven, Ruiz. Hablemos como hombres. Acepté. El viaje a la prisión fue un calvario, autobús desde Moncloa. Paisajes de pinos y niebla que olían a fin del mundo. En la sala de visitas, separado por cristal, Víctor me miró con desprecio paternal. Defendiste a un niño, sí. Pero ¿sabes quién es ese niño? Realmente. Su sonrisa era un abismo. Miguelito no es víctima inocente. Es mi nieto. Hijo de Carlos con una prostituta marroquí. ¿Y tú? Tú lo convertiste en mártir para tu ego. El mundo se derrumbó. Twist bruto, Aisha lo sabía. Me lo ocultó por venganza contra la familia que la abandonó. Ella te usó, Ruiz. Como yo usé a todos. Risa ronca tras el cristal. Mi pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden se transmutó en náusea. ¿Todo por nada? No. La verdad era peor. Miguelito era inocente. Pero el lazo de sangre lo ataba al monstruo. Salí de allí, vomitando en el arcén de la carretera. El sol de Castilla abrasando mi piel. Llamé a Elena, ven. Necesito que lo sepamos todo. Ella llegó esa noche. Y en mi piso, con vino y lágrimas, confesó el resto, te traicioné una vez. Por miedo. Pero ahora, luchamos juntos. Besos que sabían a redención. Cuerpos enredados en sábanas que olían a humo y esperanza. Pero la venganza no termina con un clímax, genera ondas, tsunamis de consecuencias. El careo con Víctor fue el detonante. Pero las ondas de fuego se extendieron como un incendio en la Sierra de Gredos, devorando todo lo que tocaban. Madrid, esa plaza de toros eterna, ahora me escupía con más saña, héroe o villano, padre de mentiras, gritaban los tabloides.
con fotos mías manipuladas junto a Miguelito, insinuando complicidad. La sociedad, con su moral de postureo, debatía en tertulias de televisión. ¿Era yo un Quijote moderno o un Don Juan enloquecido por la culpa? Laura, al borde del abismo, empacó de nuevo. No puedo criar a Pablo en este circo. Javi, elige, nosotros o tu cruzada. Elegí mal. O eso creyó ella. La cruzada acaba aquí, le dije. Pero mis ojos traicionaban la mentira. Pablo, con su inocencia hecha trizas, me dibujó un toro herido como tú, papá. Lágrimas mías cayeron sobre el papel, borrando los cuernos. Aisha desapareció con Miguelito, un vuelo a Rabat, financiado por donaciones anónimas. Protege a tu familia, Javier. Nosotros ya perdimos todo. Su último mensaje. El vacío era un pozo, y en él, mi H símbolo 1ED1 y H símbolo 1EADN bullía había salvado a un niño o destruido 2 linajes. Elena se convirtió en mi ancla y mi cadena. Vivíamos en una burbuja precaria, turnándonos noches en Chueca y su ático, planeando el golpe final. Demandemos a Víctor por difamación. Y expongamos Miguelito es sangre suya, pero víctima no por ello. Su mente legal era un bisturí, cortando nudos gordianos. Pero en la intimidad, era vulnerable. Te amo desde San Isidro, Javi. Esto es mi redención. Amaba su fuego, pero temía su sombra. Una noche, revisando el USB, encontré un archivo oculto, correos entre ella y Víctor. Post fecha del tiroteo. Elimina a Ruiz discretamente. Mi corazón se detuvo. La confronté al amanecer, en la cocina con vistas a la Plaza de España, donde Don Quijote cabalgaba eterno. Otra traición. ¿Elena? ¿Cuántas capas tienes? Ella palideció, pero no negó, era un señuelo. Le hice creer que te entregaría, para ganar tiempo. Besos de disculpa, cuerpos que se buscaban como náufragos. Pero la semilla de duda floreció en espinas. ¿Cuánto era verdad en su laberinto? El juicio contra Víctor fue el CA Otrao, un circo en la audiencia provincial, con periodistas apiñados como buitres en una carroña. Yo testifiqué. Voz firme pese al temblor interno, no es sangre lo que nos une, sino justicia. La sala olía a madera pulida y sudor nervioso. El fiscal, un joven idealista, presentó las grabaciones, la defensa. Un tiburón de Marbella. Contraatacó con mi inestabilidad mental. Este hombre disparó sin mediar palabra. Bramó, mostrando fotos del pie mutilado de Carlos. El público jadeó cuando salió el Miguelito, nieto de Víctor. Murmullos como olas en la playa de la Concha. Víctor, en el banquillo. Sonrió Lobuno, familia rota por un forastero. Pero el twist mayor vino de Aisha. Compareciendo por vídeo desde Marruecos, Víctor me violó primero. Miguelito es fruto de eso. No nieto por elección, sino por horror. La sala estalló en sollozos. Yo, en la galería, sentí el peso del universo. Elena, a mi lado, apretó mi mano, lo logramos. Víctor fue condenado, cadena perpetua por tráfico y abusos. Su imperio desmantelado por la UCO. Celebramos en un bar de la Latina, con chatos de vino y abrazos ebrios. Somos libres, dijo Elena, pero sus ojos decían a medias. Madrid nos devolvió un ápice de gracia, el colegio de abogados me readmitió condicionalmente. Laura dudó en el divorcio. Pero las consecuencias eran irreversibles. Carlos, cojo y roto, se suicidó en su celda semanas después. Carta culpándome, tú me quitaste el pie y el alma. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden web mía se transmutó en vacío. Noches de insomnio, caminando por el Madrid de los Austrias, donde las estatuas de reyes muertos me juzgaban. Llame a Miguelito una vez, señor Javi. ¿Vendrás a verme? Pronto, pequeño. Mentira, las fronteras de la culpa eran infranqueables. Y entonces,
La reacción en cadena final, Elena embarazada. Nuestro Javi. Un nuevo comienzo. Alegría teñida de terror. ¿Podía yo, verdugo y salvador, ser padre sin mancharlo todo? La respuesta llegó en una carta de Víctor. Desde prisión, el niño que salvaste. Lleva mi sangre. Y la tuya. Si sigues este camino, lo corromperá. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Puro y ácido. El embarazo de Elena fue un bálsamo y una maldición. Un recordatorio de que la vida persiste incluso en ruinas humeantes. Madrid, en invierno, se cubría de una niebla que olía a castañas asadas y promesas rotas. Y nosotros nos refugiamos en su ático, convirtiéndolo en nido con ultrasonidos pegados en la nevera y sueños de cunas. Será una niña, decía ella, acariciando su vientre incipiente. Y la llamaremos Luz, para contrarrestar tanta sombra. Yo sonreía, pero en el espejo veía un hombre envejecido 10 años, arrugas como grietas en la sierra, ojos hundidos por noches de juicios internos. La readmisión al colegio fue un triunfo pírrico. Mi primer caso post-verdad, defender a un inmigrante acusado de robo. Un eco de Miguelito. Gané. Pero el jurado me miró con piedad, no admiración. Eres el fantasma de la Gran Vía, murmuró un colega en el pasillo. Laura, en una tregua frágil, trajo a Pablo de visita. Mira, hijo, papá es un héroe de verdad. El niño corrió a mis brazos, pero su abrazo era tentativo, como si temiera romperme. Te quiero, papá. Pero no hagas más disparos. Palabras que dolían como balas en el alma. Víctor murió en prisión 6 meses después. Un ataque al corazón que olía a venganza interna. Su funeral fue un escándalo, solo Carlos, en silla de ruedas antes de su fin, y un puñado de lacayos. Yo no fui, pero recibí su testamento, una caja con fotos de Miguelito bebé. Y una nota, la sangre llama a la sangre. Saluda a tu hija de mi parte. Insulto final o profecía. Elena lo quemó en la chimenea, no más veneno. Pero las ondas no cesaban. Aisha regresó, con Miguelito, para el bautizo de Luz. El niño, ahora 12, alto y serio, me abrazó. Gracias por salvarme, señor Javi. Aunque duela. Aisha, envejecida pero ergida, me dio un amuleto bereber para que el desierto te guíe. Lágrimas compartidas en la catedral de la Almudena, donde el órgano retumbaba como juicios divinos. Laura asistió, distante, pero al final, susurró: tal vez podamos intentarlo de nuevo. Por Pablo. Elena dio a luz en primavera, bajo un sol que bañaba el Hospital Gregorio Marañón en oro. Luz lloró con fuerza, ojos como los de su madre, puños cerrados como los míos en el tiroteo. En esa sala estéril, rodeado de pitidos y olores a desinfectante, sentí redención, no total, sino un atisbo. Somos sobrevivientes, le dije a Elena, besando su frente sudorosa. Ella sonrió y griega ahora, padres. Pero la venganza deja cicatrices eternas. Un año después, Miguelito fue diagnosticado con traumas profundos, terapia en Rabat, pero las noches de pesadillas persistían. Yo, en mi nuevo despacho modesto en Usera, defendía casos pro bono, un Quijote sin lanza. Laura y yo nos reconciliamos, divorcio cancelado, pero las grietas quedaban, discusiones sobre tu obsesión pasada. Pablo creció, soñando con leyes en vez de toros, para ser como tú, pero mejor. En las noches tranquilas, caminaba por el Manzanares, reflexionando. La traición de Elena fue perdonada, pero no olvidada, se convirtió en nuestra fuerza, un lazo forjado en fuego. Víctor y Carlos eran fantasmas, pero su legado la red desmantelada. Leyes más duras contra abusos era mi victoria. Madrid, indómita, me había masticado y escupido, pero renací, no héroe, sino hombre. Un día,
Luz gateó hacia mí, riendo. Y supe, la venganza termina donde empieza el amor. Pero en el fondo, una voz susurraba, ¿y si la sangre llama? Sacudí la cabeza. La verdad nos destruyó, pero también nos reconstruyó. Y en esa paradoja, hallé paz. Fin.